Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al curso Amplificador Operacional lo más básico. Yo soy el profesor Begovich y vamos a seguir platicando sobre cómo eliminar el ruido en los comparadores, o el efecto del ruido, mejor dicho, en los comparadores. Y en esta ocasión pues vamos a utilizar el comparador más básico, que es el de cruce por cero e inversor, solamente ahora con la histeresis, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que vamos a ver es qué se requiere para hacer este comparador y después definir qué es la histéresis. Lo que se utiliza, pues si te lo puedo adelantar, pues es algo que se conoce como realimentación positiva, y pues la definición de histéresis pues la vamos a ver inmediatamente. Bien, pues esta lámina es sobre la realimentación positiva. Pero antes de decirte qué es realimentación positiva, pues yo quisiera decirte que más bien la realimentación en cualquier circuito pues es cuando conectas a través de un elemento eléctrico o electrónico tu salida hacia cualquiera de las partes de la entrada. Entonces, en el caso de los comparadores, justamente es utilizar un elemento resistivo exclusivamente resistivo para de la salida hacia la terminal no inversora, es decir, la que tiene el símbolo más. Como tú lo que haces es tomar una parte de la salida y sumarla en el amplificador operacional, pues esa salida crece, y si le sigue sumando pues sigue creciendo más. La situación es que entre más crece la salida y más le realimentas ese valor, pues la salida se aproxima más a la saturación. No importa si lo que está sumando es un valor negativo, pues se vuelve cada vez más negativo y se llegaría a la otra saturación, ¿no? O sea, esa es la característica y el comportamiento que tiene el amplificador operacional en realimentación positiva, que tiende a la saturación. Y bueno, pues así lo vamos a entender. Solo el amplificador operacional en realimentación positiva tiene esas dos posibles valores en la salida, ¿no? Lo que es la saturación positiva o la saturación negativa. Ahora la histéresis, bueno, yo aquí te presento una definición de diccionario que está más orientada hacia algunos materiales o hacia algunos fenómenos que pueden ser magnéticos o electromagnéticos, inclusive pueden ser piezoeléctricos o pudieran ser piroeléctricos, o sea, entre otros seguramente, ¿no? Pero a mí lo que me interesa de todo esto pues es el cómo funciona con el amplificador operacional. Y es que está muy sencillo, mira. Estos dos ejes que tenemos aquí ahora no corresponden al tiempo y a una tensión o algo por el estilo. En este caso el eje X es la tensión de entrada, que puede ser una triangular o lo que tú tengas. O sea, es tu señal con la que vas a estar trabajando, pues. Y B0 es la señal de salida del amplificador operacional. Entonces, como puedes ver, aquí el amplificador operacional solo puede tomar dos valores. Este que es la saturación positiva y este de aquí abajo es la saturación negativa. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a imaginar, empezamos el análisis pensando que estamos en saturación positiva, aquí en este punto donde está mi mouse, ¿no? Entonces, y que BI sigue aumentando en sentido hacia la derecha. Estamos en saturación positiva y sigue aumentando hacia la derecha. Y esto no provoca cambios. ¿Qué pasa si BI disminuye como aquí? Empieza a disminuir. BI puede llegar a cero inclusive, como lo hace aquí, llega a cero, este es el cero de BI. Y si se vuelve BI un poco negativo, va a llegar un momento en que va a cambiar a saturación negativa. Digo, aquí se ve en curva, en el amplificador se ve una línea vertical completamente. Entonces va a cambiar de estado a saturación negativa. Y si BI se sigue volviendo negativo como aquí, eso no importa, BI puede seguir decreciendo. Puede llegar al mínimo y después empezar a aumentar su valor, como lo haría en este sentido, ¿no? Aquí empieza a aumentar BI, lo que estoy recorriendo es el eje de las X, y después aquí ya alcancé un cierto nivel y aquí no pasa nada. Inclusive ya llegué a cero en BI, que sería este punto, llego a cero y sigo aumentando BI, y justo en este punto sucede un cambio de saturación negativa a saturación positiva. Entonces de esto se trata la histéresis, de que ya cambia a saturación positiva, sigo aumentando BI, puede disminuir y ya no hace el cambio aquí, lo hace hasta el otro punto. Esa es la histéresis, cuando
tú puedes aumentar una señal de valor y provocar un cambio, pero cuando vuelves a pasar por ese punto de excitación, ya no provocas cambio, sino hasta otro punto, como en este caso. Para que cambie saturación negativa tienes que llegar hasta este punto de BI, ¿no? Y para saturación positiva fue este otro punto de BI en donde ocurrieron los cambios. Entonces esto es lo que sucede. Aquí este está justamente centrado sobre cero, este es el que nos corresponde a nosotros, solamente que en una situación inversa, porque sería algo como este pero centrado sobre cero. ¿Qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, BI está aumentando, BI está disminuyendo de valor y cambia a saturación positiva. Y luego BI empieza a disminuir, a aumentar, porque aquí iría hacia la derecha, empieza a aumentar y cambia a saturación negativa. Entonces se nota que es inverso el comportamiento. Cuando aumenta BI, cambia a saturación negativa, y cuando disminuye BI, cambia a saturación positiva. Aquí tenemos otro caso donde este sí es positivo, se ve que aquí BI está aumentando y cambia a saturación positiva, y cuando BI disminuye cambia a saturación negativa. La situación con estos dos pues es que no están centrados sobre cero, a diferencia de este, que este es el que vamos a analizar, pero en sentido inverso. En resumen, lo que buscamos en este circuito pues es igual hacer la comparación de cruce por cero. Aquí está nuestro cero en este punto. Sin embargo, pues para evitar el problema del ruido, pues lo que hacemos es establecer dos puntos alrededor del cero con la misma simetría, uno alejado positivamente y otro punto alejado negativamente, ¿no? Estas líneas rosas que puse pues son las que definen esos puntos, de tal suerte que cuando va creciendo la señal y toca este primer punto, se vaya a la salida a saturación negativa, ¿no? Y eso está bien. Y aquí, aunque haya ruido y esté oscilando, pues no nos afecte, porque aunque aquí hay ruido, para que pueda lograr el siguiente cambio a la saturación positiva, pues tendría que lograr alcanzar la señal este punto que establecimos acá abajo, ¿no? La línea simétrica negativa. Por eso es que el ruido ya no afecta. En este punto se hace un cambio, y aunque haya mucho ruido aquí, bueno, pues en este caso, para poder alcanzar el siguiente punto de cambio en la salida, tendríamos que alcanzar este punto que tenemos acá. De eso se trata la histéresis. La tensión de histéresis es la diferencia de tensión entre esta línea que puse aquí y la línea de abajo. Eso se conoce como tensión de histéresis. Bien, vamos a continuar. Bueno, este es el circuito que corresponde. Acuérdate que para que sea retroalimentación positiva, pues la salida debe estar conectada a través de una resistencia hacia la terminal no inversora, y en la terminal inversora entrará la señal de interés. Después necesitamos otra resistencia aquí que le llamamos R2, que esa va desde la terminal no inversora hacia la referencia. Pero lo que te tienes que fijar para el comparador de cruce por cero y que sea con retroalimentación positiva, bueno, pues es que hay un elemento resistivo desde la terminal de salida hacia la no inversora. Para poder hacer más que el estudio, el diseño de un circuito de estos, es necesario que conozcas físicamente, o sea, no de hojas de datos, no, físicamente que conozcas cuáles son los valores que puede tomar tu amplificador operacional como saturación positiva y negativa, ¿no? O sea, esos son los estrictamente. No se vale decir que valen BPP y BPN, porque sabemos que hay una pequeña caída de tensión por consumo o por polarización del amplificador operacional. Entonces, en la simulación vimos, creo que se nos iba a 10.4 volts si cuando alimentábamos con 12 volts BPP, y para menos 12 volts a la salida tenemos en saturación negativa menos 10.4 o algo aproximado. Bueno, ya que vimos el circuito, pues ahora vamos a analizar justamente cuando se hacen los cambios en este circuito y qué condiciones deberían de tener esas resistencias. Entonces esto lo vamos a analizar en la tablilla de dibujo. Vamos para allá. Bueno, pues aquí está el circuito, nada más reacomodé las resistencias, pero está formando exactamente el mismo circuito. R1 realimenta de la salida hacia la terminal no inversora
del circuito, ¿no? Aquí esto es lo que realimenta y esta es la que iba con respecto a la referencia, ¿no? A partir de la terminal no inversora. Bueno, nada más cambia de posición esto. De lo que se trata este análisis es de saber cuando estás en saturación positiva qué condición debe de tener BI para cambiar a saturación negativa, y una vez que estás en saturación negativa, pues saber qué condición debe tener BI para cambiar a saturación positiva. Entonces vamos a analizarlo y otra vez vamos a suponer primero, vamos a poner aquí el caso 1, vamos a ponerle por aquí 1. Si B0 está en saturación positiva, pues esto se va a deber a que, fíjate, la tensión que hay en este punto, en la terminal no inversora, pues estrictamente es mayor que lo que está en BI. Entonces esto se debe a que BI es menor que la tensión en esta terminal. Ahora, ¿cómo se llama esta tensión? Pues como la desconozco, yo le voy a llamar Bx. Entonces aquí le voy a poner Bx, pero Bx, si te das cuenta, es la misma que en este punto de aquí. Entonces este es Bx. Ahora aquí yo con toda intención puse un observador para que me diga cuánto vale Bx, pero ahorita pues BI es menor que Bx, ¿no? Que esto era lo relevante. Ya está. Ahora sí tenemos que saber cuánto vale Bx. Bueno, aquí se ve que hay una realimentación y podríamos analizar hacia adentro del OPAMP qué está sucediendo, pero eso no nos conviene porque no hay mucho que analizar, en el sentido de que por estas terminales de la inversora y la no inversora, pues no fluye corriente por la alta impedancia que tiene el circuito. Si no fluye corriente, pues es como si estuviera en circuito abierto. Entonces para nosotros eso es lo que va a ser un circuito abierto. Voy a tachar un poco este alambre, así abriendo el circuito, y ya, quiere decir que todo este alambre rojo es como si no existiera, ¿no? Todo esto ya no está. Ahora, si este alambre rojo desaparece, para el análisis de cuánto vale Bx, pues yo le pregunto a mi observador cuánto ves, y me dice, yo lo que veo de Bx a la referencia es la tensión en la resistencia 2. Entonces pues eso es lo que voy a poner en este momento, pues que Bx es igual a la tensión en la resistencia 2. Y bueno, pues ¿cuánto será la tensión de la resistencia 2? Pues muy fácil. Yo solamente veo un circuito que es la tensión de salida y estas dos resistencias. Este alambre no lo considero porque por aquí no fluye corriente. Entonces, si yo me fijo en este circuito, pues es un divisor de tensión. Y lo que me interesa es conocer la tensión de la resistencia 2. Entonces, por divisor de tensión, pues yo diría que la tensión Bx, que es igual a BR2, sería igual a la salida B0, que multiplica a R2 entre R1 más R2. Pero sustituyendo aquí, como B0 es igual a Bsat más, bueno, pues aquí me queda otra vez que Bx es igual a Bsat más, que multiplica a R2 por R1 más R2, ¿no? Y ya tendremos el valor de Bx. Ahora, ¿qué es lo que me puede provocar que haya un cambio de estado? Bueno, para cambiar a B0 igual a Bsat menos, pues eso lo único que puede suceder solamente cuando BI sea entonces mayor o igual a Bx. Entonces, para cambiar a B0 igual a Bsat menos, se requiere que BI sea mayor o igual a Bx. Bueno, pero este Bx, ¿quién es? Es este Bx de acá. Le voy a llamar Bx1 ahorita. Así le voy a llamar Bx1. Ya sabemos que este Bx1. Y es que sí se nota que Bx y Bi determinan el valor de B0. Entonces, al principio estábamos en saturación positiva porque Bx era mayor a Bi, pero Bi empieza a crecer
la señal de entrada hasta que vamos a imaginar que se convierte en el mismo valor que Bx. Cuando son iguales, digo, no debe de ser así, pero vamos a imaginar, cuando son iguales la salida es 0. Entonces, de aquí de tener un valor positivo, porque yo aquí en Bx1 tenía un valor positivo, cuando B0 se vuelve 0, pues Bx también es 0 volts. Y si aquí tengo 0 volts en Bx, pues ahora Bi, que ya era un valor, y era Bi era un valor que alcanzó a Bx, pues ahora este es mayor que el Bx anterior, porque el Bx nuevo está en 0. Entonces, como es mayor, se va a saturación negativa porque tengo un valor mayor en la terminal inversora. Entonces esto se me va a saturación negativa inmediatamente. Nada más por el hecho de que Bi se igualó con Bx. Entonces ya cuando es mayor, pues con mayor razón se nos va a saturación negativa, ¿no? Y así es como lo vamos a manifestar aquí. Entonces, en este momento yo conozco ya a pues Bx2, que es la nueva tensión que tengo aquí. Bx2 pues sería igual la tensión de la resistencia 2, y que se va a hacer el mismo análisis, nada más que ahora con saturación negativa. Entonces este sería Bx2 sería igual a Bsat menos, que multiplica a R2 por R1 más R2, ¿no? Y ya tenemos los dos valores cuando estamos en saturación positiva y cuando estamos en saturación negativa, cuánto vale este valor. Fíjate que para lograr que B0 regrese a que B0 sea igual a Bsat más, pues entonces Bi debe de ser en este caso menor o igual que Bx2, porque ya vimos, ahora que estamos en saturación negativa, pues para que se vuelva positiva, ahora este valor de aquí debe de ser menor que el Bx que tenemos actualmente, que es un número negativo, como lo vemos aquí. Entonces, una vez que este se vuelve menor que Bx, en ese momento ya se cambiará a saturación positiva. A estos puntos en donde se hacen los cambios, proporciona un cierto nombre. Estos nombres, por ejemplo, el primer cambio, cuando Bi alcanza este valor que tenemos aquí marcado, pues a este punto de Bi se le llama BLT. Y a lo mejor puede que cambien en algunos libros, pero así le puedo llamar. Y a este punto en donde cambia, donde Bi alcanza este valor para que se vuelva a saturación positiva, a este punto de Bi se le llama BUT. Bueno, yo manejo esta parte como L del lower, entonces es la parte baja, la transición que se logra para cambiar al estado bajo, que sería la saturación negativa, y este de upper, y esta sería la transición a la saturación positiva, ¿no? Aquí es justamente para que se logren estos puntos. Ahora bien, vamos a suponer que nuestros valores son de Bsat más, para ya vamos a hacer análisis con ciertos valores. Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a subir un poquito esto, vamos a poner aquí ejemplo, ¿no? Este es de análisis, no de diseño. En el siguiente video hacemos uno de diseño. Si R1 es igual a 10 kilo ohms y R2 es igual a 1 kilo ohm, y ahora vamos a poner que Bsat más es igual, vamos a imaginar que fueran 10.45, ¿no? Y Bsat menos fueran menos 10.45 volts. Entonces, pues ya podemos conocer estos puntos en donde se logran los cambios, en donde va a cambiar de saturación positiva a negativa y viceversa. Entonces vamos a poner aquí que pues Bx1 pues sería Bsat más, eso ya lo tenemos, por R2 entre R1 más R2, y este sería igual a 10.45 que multiplica a 1 kilo ohm
todo esto sobre la suma de ambas, que me daría 11 kilo ohms. Y esto, bueno, pues lo podríamos ver aquí en la calculadora. Vamos a hacer el cálculo. Tendríamos entonces 10.45, y esto entre, pues que multiplica un K entre 11K, el K se va con este kilo ohm de acá abajo, entonces solamente nos queda 10.45, me faltan las unidades, volts, y esto sería sobre 11, entonces vamos a poner aquí entre 11, y eso nos da 0.95 volts. Y después para BX2, pues como has de suponer, como para el simulador son idénticos en magnitud los valores de VSAT más y VSAT menos, pues aquí me quedaría menos 10.45 volts. Esto que multiplica a R, bueno, ya, perdón, aquí vamos a ponerle directamente los valores. Aquí que sería por 1 kilo ohm, y esto entre 11 kilo ohms. Esto nos va menos 0.95 volts. Entonces lo que vamos a hacer es llevar esto al simulador, y en el simulador pues comprobar que se aproxima mucho, siempre y cuando los valores de saturación sí sean 10.45, se tiene que aproximar a 0.95, es prácticamente un volt en donde sucede el cambio. Entonces vamos ahora para el simulador. Bueno, pues ya tenemos aquí el circuito armado como debe de ser. Ahora vamos a abrir el osciloscopio. Aquí ya tengo parte de la simulación, pero vamos a correrlo para que veas cómo va cambiando. Lo dejé centrado así para que veas que a pesar, voy a abrir un poco la señal, el tiempo, para que veas el ruido de la señal senoidal. Ahí sigue. Sin embargo, este ruido pues ya no nos afecta, porque ahora ven dónde se hacen los cambios. Aunque está centrado sobre cero, nuestra comparación está hecha sobre el cruce por cero. Un cambio lo hace a 1 volt y el otro cambio lo hace a menos 1 volt. Entonces voy a pausar esta señal y la vamos a ampliar para que puedas observarla con más detenimiento. Ahí está. Entonces pues voy a darle un zoom y la llevamos a análisis. Bueno, ya aquí está con el zoom la señal, y lo que vemos es justamente que, bueno, viene creciendo la señal senoidal y cruza por cero y no hace el cambio. El cruce lo hace ahora en 1 volt, que es esta zona que estoy marcando aquí. Entonces, si nos damos cuenta, estamos a 2 volts por división. Cada cuadro vale 2 volts, por lo tanto en la mitad, fíjate, no, la mitad que es 1 volt justamente donde está creciendo la señal senoidal, y aquí es en donde hace el cambio a saturación negativa. Después, bueno, la señal senoidal, no importa que aquí haya ruido, porque para que ocurra el siguiente cambio ahora tiene que alcanzar menos 1 volt. Entonces este ruido, eso sí, en su amplitud debe ser mucho menor que estos 2 volts que tenemos. De 1 volt a menos 1 volt son 2 volts de diferencia, o tensión de histéresis se llama. Entonces nuestro ruido es mucho menor que eso, y aunque esté oscilando aquí esa señal senoidal, tenga este ruido, pues ya no va a empezar a oscilar nuestra salida, porque una vez que alcanza este nivel, para que ocurra el otro cambio tendría que alcanzar el otro nivel. Entonces vean, sigue creciendo la senoidal con mucho ruido y no cambia, inclusive cruza por cero, no cambia, pero cuando llega a menos 1 volt, que es justamente aquí en la mitad, si está bien, entonces ocurre el cambio de saturación negativa a saturación positiva. Y esto, bueno, esto comprueba que sí es importante conocer los valores de VSAT más y VSAT menos para que los cálculos salgan correctamente. Vamos ahora a conocer la tensión de histéresis, pero justamente viéndola en el osciloscopio. Vamos a regresar a nuestro simulador. Bueno, ya estamos aquí en el simulador. Nosotros estamos acostumbrados a ver esta parte así, en amplitud y tiempo al osciloscopio, pero bien podemos irnos aquí a la sección de display. Normalmente lo vemos así, ¿no? Le vamos a display y le podemos dar en el formato pues que queremos ver. En lugar de contra el tiempo, pues un canal contra el otro, ¿no? Donde el canal 1 sería
el eje X y el canal 2 el eje Y. Entonces le voy a dar aquí donde dice YT, le doy y esto nos permite ver la curva de histéresis. Para que se vea un poquito mejor, ahorita estamos a 2 volts por división y el canal 2 a 5 volts. Este sí me conviene que esté a 5 volts porque podemos ver que lo máximo que en el eje Y pues serían los 10.45 que estimamos y menos 10.45. Pero aquí en el eje X sí me convendría verlo a 1 volt por división, así. Y entonces llevarnos esto a revisar un poquito más grande la imagen. Vamos para allá. La mejor manera para que se aproveche este material es difundiéndolo. Por favor, compártelo, dale like y síguelo disfrutando. Bueno, pues lo que vemos aquí entonces, vamos a ver, este punto de aquí es nuestro 0. Hacia acá arriba pues está a 5 volts por división en el canal 2, que es el eje Y. Entonces serían 5 volts, 10 volts y esta pestañita que se alcanza a ver serían los 10.45 volts. Hacia abajo pues serían 5 volts, 10 volts y esta pestañita que se alcanza a ver serían los otros 0.45 volts. Y en el eje X, que es la señal de entrada que estamos metiendo, la senoidal, bueno, dice que esa la vemos a 1 volt por división. Entonces, si te das cuenta, para que haga el cambio, viene en este sentido, cuando va decreciendo la señal, justamente cuando ve y alcanza menos 1 volt, cambia a saturación positiva, aquí está. Y para que cambie a saturación negativa, pues tendría que alcanzar este punto que es menos 1 volt. Cada cuadro está a 1 volt por división, entonces aquí es 1 volt y aquí es otro volt. La diferencia, el ancho de este cuadrito que vemos aquí, se conoce como tensión de histéresis, que sería justamente, ¿te acuerdas de los valores Bx1 y Bx2? Pues teníamos un valor aquí que tenía que ser 1 volt menos 1 volt que tenemos acá, nos da 2 volts de magnitud, ¿no? Que son estos 2 volts que estamos viendo aquí. Esa es la tensión de histéresis. Entonces, bien podríamos completar nuestro diagrama escribiendo aquí esa parte, ¿no? Que la tensión de histéresis sería igual a, pues en este caso, Bx1 menos Bx2, y si lo analizamos con los números que nos dieron, pues serían 0.95 volts menos 0.95 volts, pues esto prácticamente serían 1.9 volts, ¿no? Aquí son prácticamente los 2 volts que vemos en el osciloscopio. Digo, si acercáramos un poquito más el osciloscopio, probablemente se vieran esos 0.1 volts apropiadamente. Bueno, así se analiza el circuito. Sin embargo, hacer análisis no ayuda mucho si no haces un diseño, más bien que conoces el ruido, o sea, tú con osciloscopio mides el ruido y dices, bueno, yo necesito que haya una histéresis, a lo mejor no tan grande como de 2 volts, dices un poco menos, ¿no? Depende del ruido que haya. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Espero que te sirva la información que te brindé en y nos escuchamos en el próximo.